Bueno, mi nombre es Julio Monsalvo y yo vengo a hablarles acerca de la práctica 2 y 3. La modulación por amplitud de pulsos o modulación PAM es una técnica de modulación de señal analógica donde el desfase y la frecuencia de la señal quedan fijas y la amplitud es la que varía. La modulación por ancho de pulso de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. La modulación por impulsos codificados, PSM, es un procedimiento de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits, es decir, en una señal digital. La multiplexación por división de tiempo, TDM, es el tipo de multiplexación más utilizado en la actualidad, especialmente en los sistemas de transmisión digital. En esta, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada canal durante una fracción de tiempo total, es decir, en un intervalo de tiempo. La trama es una unidad de envío de datos, es una serie sucesiva de bits organizados en forma cíclica que transportan información y que permiten a la recepción extraer dicha información. El time slot es un intervalo de tiempo que empieza en una determinada fase de cada trama y que está ubicado en la transmisión de señalización. Entrelazado de bits. La intercalación de bits de una o más palabras es el código para reducir el efecto de la memoria del canal de transmisión sobre los errores de bits. El entrelazado de bytes. La función del entrelazado de bytes es desordenar los bytes en el emisor y volver a reordenarlos en el receptor, de manera que cualquier ráfaga de errores que se produzca en el canal durante la transmisión queda repartida en el receptor. El muestreo. Está basado en el teorema de muestreo, que es la base de la representación discreta de una señal continua en banda limitada. Este es útil en la digitalización de señales y en la codificación del sonido en formato digital. El periodo de muestreo es el tiempo en el cual ocurre el proceso de muestreo. El espectro de una señal muestrada es igual a la replicación de cada radian por segundo del espectro de la señal original. Ahora bien, la jerarquía de los sistemas PCM-TDM. Los sistemas TDM se agrupan en dos categorías, para uso de sistemas digitales y para uso de sistemas telefónicos. La primera categoría la integran dos multiplexores utilizados junto con los sistemas de computadores digitales, mientras que la segunda categoría de multiplexores es utilizada para compañías comunes tales como la American Telephone and Telegraph para combinar diferentes fuentes en una señal TDM digital de alta velocidad para su transmisión a través de las redes. Ahora, continuando con la práctica número 3, formación de la trama PCM-TDM, comenzaremos hablando un poco de la comprensión digital, la cual es la reducción del volumen de datos tratables para representar una determinada información, empleando una menor cantidad de espacio. El espacio que ocupa una información codificada sin compresión es el producto entre la frecuencia de muestreo y la resolución, por lo tanto, cuantos más bits se emplean, mayor será el tamaño del archivo. Sistema PCM con compresión digital. Este método consiste en cuantificar una señal por medio de un mayor número de bits, por lo que se va a transmitir, y luego se llevan a cabo las operaciones aritméticas en las muestras para deducir dicho número de bits. La ley A es un sistema de cuantificación logarítmica de señales de audio usado habitualmente para compresión en el campo de comunicaciones telefónicas. Y la ley mu, al igual que la ley A, es un sistema de cuantificación logarítmica de una señal de audio usada en el campo de comunicaciones telefónicas. Ahora, la trama PCM-TDM. La clase de modulación que se usa en TDM es la PCM, por lo que un sistema PCM-TDM se muestran dos o más canales de banda de voz. Se convierten a códigos PCM y a continuación se multiplexan por división de tiempo a través de un solo par de cable metálico o una fibra óptica. Por ejemplo, los multiplexores se representan como conmutadores rotatorios sincronizados que toman muestras de cada canal. En el emisor se toman muestras periódicas de los n canales que una vez codificados se envían por la línea formando una trama. En el receptor, las muestras se entregan a sus respectivos canales, por lo que es necesario que ambos estén perfectamente sincronizados. Continuamos con el test parent, la cual es un patrón de prueba o carta de ajuste, la cual es la imagen generada electrónicamente, que se utiliza en los equipos de cadenas de televisión para comprobar la transmisión y las características del sistema. Dicho patrón de prueba está diseñado para comprobar la resolución, contraste, relación de aspecto, presencia, ausencia y distorsión en la exploración o barrido, así como otras características de la imagen
de la televisión. Muchas gracias por su atención. Buenas, profesor. Mi nombre es Pau Colmenares y en esta oportunidad le hablaré sobre la práctica número 4, número 5 y número 6 en la actividad del resumen del video de las prácticas del laboratorio de transmisión de datos. Comenzamos con la práctica número 4, que es la codificación de la línea. Esta codificación, hablamos de un código muy importante como es el Manchester, que es la codificación también denominada bifase. Es un método de codificación ética de una señal binaria en el que cada tiempo de bit hay una transición entre niveles de señal. Es una codificación autosincronizada, ya que en cada bit se puede obtener la señal de reloj y lo hace posible una sincronización precisa del flujo de datos. Las transiciones de 1 de bajo a alta en mitad de intervalo y 0 es transición de alta a bajo en mitad de intervalo. En descripción a este código, las señales de datos y de reloj se combinan en una sola que autosincroniza el flujo de datos. Cada bit codificado contiene una transición en la mitad del intervalo de duración de los bits. Una transición del negativo a positivo representa un 1 y una transición del positivo al negativo representa un 0. En cuanto a las transiciones, en caso específico podemos hablar de voltaje de cable de cobre, el brillo LED o la luz láser en el caso de la fibra óptica, o la energía de una onda electromagnética en el caso de un sistema inalámbrico, hace que los bits se codifiquen como transición. También está el código NRZ, código sin retorno a cero. Es la codificación más sencilla, se caracteriza por una señal alta y una señal baja. Los códigos que se siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la dirección del bit. Es decir, no hay transiciones, no hay retorno al nivel de cero de tensión. Por ejemplo, la ausencia de tensión se puede usar para representar un cero binario, mientras que un nivel constante positivo de tensión se puede representar a 1. Esto se puede dividir en una codificación unipolar o polar. Usando los lógicos positivos del 1 binario se representa con un nivel de alto voltaje, U0 un nivel de 0 voltios, bajo. La codificación polar, los 1 y los 0 binarios se representan por medio de niveles positivos y negativos igual de voltaje. Hablando de la codificación de bit por bit, que habla o se habla más que todo como el código de Hamming. Si ves un código de distancia, dicho código consiste en agregar una cierta cantidad de bits adicionales llamados bits de paridad, la cantidad de la constante k de bits de paridad a agregar junto a una cantidad m de bits de datos. Enviar debe cumplir con la siguiente ecuación, que es 2k elevado a 3 por m más k más 1. Otra parte importante a tener en cuenta de este código corrector es de los errores. Supone que solo un bit de información puede llevar invertido durante la transmisión, con lo cual que este código solo es posible corregir un solo error. Su codificación, si por ejemplo se transmite un 1010, como se puede observar utilizando la ecuación, tenemos una cantidad de datos de 4. Entonces al obtener el cálculo se obtiene una k igual a 3. Hablando de otra teoría de la codificación por bloques, son técnicas utilizadas para transformar un conjunto de datos binarios, entre el caso que sea n, en otro poco más largo, en el caso que sea k, donde se agregan unos bits o demás para dar redundancia al código saliente. El principio que se utiliza en los códigos de bloques consiste en estructurar los datos en bloques de longitud fija y añadir a cada bloque un cierto número de bits llamados bits de redundancia. Solo ciertas combinaciones de bits son aceptables y forman una colección de palabras de códigos válidos. Cuando los datos se transmiten al receptor hay dos posibilidades: que la palabra que se recibe sea una palabra código válido o que la palabra que se recibe no sea un código válido. Esto más que todo es lo que se habla en la práctica número 4. En la práctica número 5, que es codificadores y transmisión en línea, la sincronización que hay en los codificadores se define en las señales como determinar y forzar un orden de eventos de las señales. Además de los antes mencionados, la sincronización se debe realizar en un tiempo limitado, ya que existe alguna posibilidad de fallo. Es posible sincronizar sin ningún fallo siempre que espere el tiempo suficiente. Hablando de los codificadores CMI,
Primero tendríamos que hablar con el tema de que el código del CMI es un código en línea en banda base, cuyo objetivo, al igual que otros códigos de línea, es mínima componente continua, máximo número de cambios de nivel, mínima frecuencia o ancho de banda, y detención y corrección de error. El nombre del CMI, primera nomenclatura marca igual a 1 y espacio 0. Cuando referimos a este se le aplica señal de datos NRZ y el bit de reloj de transmisión, a partir del cual del último se tiene también un reloj de frecuencia doble, precisado para el funcionamiento interno del codificador. Si el dato de entrada es 0, en la salida CMI se obtiene una forma de onda correspondiente a la señal del reloj. Cuando el dato de entrada es 1, la salida CMI se obtiene en forma de onda con niveles altos y bajos alternados de frecuencias de la cifra. Esto se puede obtener varias salidas, un periodo de reloj en correspondencia del 0 y alternativa al nivel de bajo cuando es 1. Los transmisores en línea, cuando se habla de transmisores de línea, son las señales unipolares positivo y negativo, procedentes de uno de los codificadores AMI, HDB3 y CMI que se aplican en el transmisor. El mismo se realiza en la suma de señal de más y la señal de negativo invertida, realizando así la formación de las señales bipolar, termaria o la señal CMI bipolar. El codificador HDB3 es un código binario de telecomunicaciones que se usa más que todo en Japón, Europa y Australia, basado en el código AMI, usando las características principales, que es invertir la polaridad de los unos para eliminar los componentes continuos. Consiste en sustituir secuencias de bits que provocan niveles de tensión constante, por las que garantiza la anulación del componente continuo y la sincronización del receptor. El circuito codifica señales de entrada NRZ binarias unipolares en dos salidas RZ binarias unipolares AMI o HDB3. Luego estas señales unipolares se mezclan exteriormente en el transmisor para generar una señal bipolar. Los datos binarios NRZ de entrada son leídos en correspondencia de frente negativo del reloj. La codificación realiza una secuencia de 4 bits. El dato codificado es suministrado a la salida positivo y negativo, y de frente al positivo el reloj 4 periodos del reloj tras la aplicación de los datos de NRZ en la entrada. Como podemos ver, la práctica 5 habla de ciertos tipos de codificadores, más que todo ya más actualizados y son mucho más utilizables hoy en día, donde hablan de bipolaridad. Hablando de la práctica número 6, que es una práctica sumamente importante en esta materia, que es el sistema de comunicaciones para señales analógicas. Pero para eso tenemos que saber que es la transmisión analógica, que es la señal que se caracteriza por el continuo cambio de amplitud de la señal, cual controla el proceso de la señal, oscila entre 4 a 20 mA y es transmitida en forma puramente analógica. Es una señal analógica, el contenido de información es muy restringida, tan solo el valor de la corriente y la presencia o no puede ser determinado. En esta, él tiene un sistema donde comienza con una señal analógica, después pasa por un dispositivo DCTE, donde pasa de una portadora a una línea física. Hablando de la manera en cómo se transmiten las señales, está el simple, el semiduplex y el duplex. El simplex es un modo solo posible de transmisión en un solo sentido, del terminal que origina la información hacia el que recibe y procesa. Un ejemplo claro de este tipo son las emisoras de radiodifusión. El semiduple permite la transmisión de ambos sentidos de manera alterna. Un ejemplo de este tipo son las transmisiones efectuadas de radioaficionados. Y el duplex, que es el más utilizado hoy en día, consiste en la transmisión de ambos sentidos de manera simultánea, en forma de trabajo es lo más eficiente. Un ejemplo son las comunicaciones telefónicas. Bueno, profesora, esta ha sido toda mi exposición. Espero que le haya gustado. Buenas, mi nombre es Gabriela Ponte. En el siguiente video practicaré sobre la última práctica del laboratorio de transmisión de datos, que es la práctica número 7. Esta práctica tiene como nombre el sistema de comunicaciones para señales digitales y tiene como objetivo describir y explicar la transmisión de señales digitales utilizando mediante un sistema de comunicaciones numérico, utilizando una fuente interior o una fuente exterior, que puede ser un generador de señales o una PC. La preparación para esta es estudiar sobre la teoría de transmisión de señales digitales, como lo hemos estado viendo mediante de la carrera, como en señales digitales. El envío puede realizarse a través de diferentes procesos de modulación,
como por ejemplo la codificación de pulsos integrados y la multiplicación por división de tiempo. Esto se utiliza para enviar señales digitales de un emisor a un receptor, siendo siempre estas señales digitales. Estudiar la transmisión de datos también a través de una interfaz RS22 que te permite, o que es una interfaz que designa una norma para el intercambio de datos binarios entre un equipo terminal de datos y un equipo de comunicación de datos, como puede ser una computadora y un módem. Este tipo en particular existen ocasiones en que se interesa conocer el tipo, conectar otro tipo de equipamientos con este tipo de interfaz, como pueden ser computadoras. Evidentemente, en el caso de interconexión entre los mismos, se requerirá la conexión de un tipo de comunicación de datos diferente. Para ello se utiliza una conexión entre los dos DT sin usar modem, por eso se llama modem nulo. Esta interfaz consiste en un conector tipo de B25, que es de 25 pines, aunque es normal encontrar la versión de 9 pines. Más barato, que es incluso más extendido por asientos usos periféricos. También tenemos la tecnología TTL, que es la sigla en inglés significa transistor logic, que es una tecnología de construcción de circuitos integrados que se basa principalmente en el uso de transistores bipolares. Es característico el uso de transistores multiemisores. Esta TTL sucedió a RTL y a DTL. A lo largo de la práctica vemos que realizamos diferentes actividades para donde se busca la transmisión de señales digitales. Utilizamos también la PC, cosas que no habíamos hecho antes, que nos permiten otro tipo de generador de señales. Y como es la última práctica, también podría dar una conclusión donde vimos que las señales, la transmisión de datos es como un complemento de todo lo que hemos visto ya en comunicaciones analógicas y digitales. Es como el fin donde se unen las dos y podemos ver y entender cómo se puede enviar todo ese tipo de datos que queremos enviar de un sitio a otro. Nos hace más fácil el entendimiento y cómo suceden todo este tipo de procesos, ya sea con los Ah, como vimos en todo esto en la carrera con el amplitud modulada, todo este tipo de cosas, al final es todo para un fin en común, que es la transmisión de estos datos.